hice la especialización, trabajé casi toda mi vida en el ámbito de los derechos humanos, trabajé más de 20 años en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Fui miembro de la Comisión Nacional para los Refugiados durante 8 años. Antes había trabajado como oficial de elegibilidad, o sea, toda una parte de mi carrera la hice en la CONARE, en simultáneo como representante de la Cancillería en la Comisión Nacional de Refugiados. Y desde ese ámbito tuve oportunidad de trabajar en lo que fue la adhesión, ahora les voy a contar, a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, y después en la redacción del proyecto de ley sobre protección de personas apátridas, que es el instrumento jurídico hoy vinculante que tenemos en Argentina para trabajar con los casos de personas apátridas que tenemos, que les adelanto que no son muchos. También trabajé en el ACNUR, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, como consultora, y ahora hace menos de 2 años estoy del otro lado del mostrador en la Comisión de, tiene un nombre larguísimo, de Refugiados de la Defensoría General de la Nación, brindando patrocinio jurídico gratuito no solo a solicitantes de refugio y refugiados, sino también digamos, con la sanción de la ley de apatridia. En el 2019 la Comisión de Refugiados adquirió también competencias para hacer representación legal de solicitantes del Estatuto de Personas. Primero quiero preguntarles qué entienden ustedes por apatridia. ¿Cuál es una persona patria? Porque hablaron de migrantes, de nacionalidad, de documentos. ¿Quién es una persona patria para ustedes? Anímense, somos Persona poquitos, aprovechemos ahora los micrófonos. patria sería, en mi caso, ¿no? Eh, un poco la película. ¿Se escucha ahí? ¿Se me escucha? Ahí se te A ver, cortaba un conexión inestable poquito. me sale. No escucho, no escucho. Ah, ah, Se te sí, no sé si hay un entrecortaba. problema acá de Wi-Fi. Bueno, sí. No, el tema sería, un caso de apátrida sería para mí el más claro, el de la terminal, un ciudadano que está en un país que cambia políticamente y se queda en el limbo, que la nacionalidad que tenía no la tiene más. Alguno, como mencionó la compañera recién, cubano que está fuera del país, que no renueva, no paga la renovación del pasaporte, le quitan la ciudadanía. Eh, Alguno condenado que le quitan la ciudadanía el país de origen. Eso sería lo que yo entendería por apátrida. Si bien es un Perfecto. grupo minúsculo de los inmigrantes, es necesario tenerlos en cuenta porque nos puede tocar. Lo que pasa es que el Buenísimo. pasaporte no te da la ciudadanía, no sería en el caso que te quiten el pasaporte, no te pueden quitar la ciudadanía porque te quiten el pasaporte, tiene que ver con, no con el pasaporte, más bien con... Ahora vemos, ahora vemos. Está bueno esto de hablar de, por eso me interesa diferenciar. Estamos hablando de un documento de viaje que tiene que ver con la nacionalidad, como puede ser el pasaporte. Hablamos de personas migrantes. Eh, Alberto hablaba esto de una persona que pierde una ciudadanía por la causa que señaló es porque el Estado desaparece, entonces puede ser que esa persona que era nacional de un Estado, como el Estado deja de existir, ya no es nacional de ese Estado. Eh, pero me resulta interesante que podamos identificar bien los conceptos. Una persona apátrida es una persona que hoy, digamos que al momento de ver el caso, es una persona que no es reconocida como nacional suyo por ningún Estado, independientemente de que tenga o no documentación, independientemente de que pueda adquirir una nacionalidad o que tenga derecho a tener una nacionalidad. Si hoy una persona que puede llegar a tener un vínculo jurídico de nacionalidad, o por el territorio en donde nació, o por la ascendencia de sus padres, o por quién se casó, uno hace una evaluación, ninguno de esos países con los que él podría tener o la persona podría tener un vínculo jurídico los reconoce como nacional suyo, esa persona es apátrida. ¿Okay? Ahora vamos a ir viendo diferentes supuestos. Yo le puse este título, el marco normativo internacional, porque en Argentina arrancamos con eso. Al principio no teníamos un marco local hasta el 2019. La verdad es que
A ver si... Perdón, no estás compartiendo pantalla, ¿puede ser? No sé si ¿No? resuelve. A ver, vamos de vuelta. Ahí. Ahora sí está cargando. Am, Ahí sí, va. sí, queremos bien, estamos en definición de persona apátrida, eso es lo que se ve Sí. ahora. Perfecto. Bueno, este era el título de la... Les decía que la verdad es que el tema de la apatría, si bien hay 10 millones de apátridas en el mundo, no es un tema que tocó demasiado, ni que toca demasiado en la Argentina. Era un tema que estaba prácticamente olvidado. Argentina es parte, no sé también si es un tema bastante similar, tiene similitudes con el tema de la protección a los refugiados. La Argentina había ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, como también había ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y ahí quedó. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas establece una serie de obligaciones, pero la verdad es que la Argentina, por lo menos en los 20 y muchos largos años que trabajó en el tema, a veces la Policía Federal emitía unos documentos para personas apátridas, pero no había un organismo encargado de determinar este estatuto jurídico de persona apátrida, porque digamos, así como el estatuto de refugiado es un estatuto jurídico, el estatuto de persona apátrida también es un estatuto jurídico. En el año 2011, cuando ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, empieza a armar una serie de conmemoraciones por los aniversarios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, de Apátridas, por el protocolo, empieza a pedirles a los estados compromisos voluntarios en relación a la apatridia. Y a Argentina le pedían que ratifique una convención que debíamos, que era la Convención para reducir los casos de apatría. Y así es como el tema empezó a rodar un poco en lo que tiene que ver con la política exterior argentina y el faltaba esa pata, aunque que no era un tema que afectara demasiado porque no teníamos tantas personas apátridas en Argentina, a completar el de las personas apátridas. Acá lo que hablábamos recién, según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del año 1954, se considera persona apátrida a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. ¿Qué entendemos por nacionalidad o ciudadanía? El vínculo jurídico que existe entre un individuo, el Estado y sus leyes, que abarca una serie de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. ¿Por qué es tan importante proteger a las personas apátridas? Les pregunto a ustedes, además de tener que ver con la privación de un derecho, como es el derecho a la nacionalidad, no tenemos una convención específica sobre los privados del derecho a la salud o una convención específica sobre los privados del derecho a la educación. ¿Por qué es tan importante proteger a las personas que no tienen una nacionalidad? ¿Se les ocurre? Mariela, ¿tenés ganas de comentar? Abrí el micrófono. Tenés el micrófono cerrado. Hola, buenas noches. Bueno, a mí se me ocurre, son invisibles, no tienen acceso a estar inscritos y al no estar inscritos en registros y demás, lo cierto es que todos los derechos los tienen vedados. Hablo desde España y justo esta mañana hemos tenido una reunión con el tema de apatridia, puesto que en España tenemos muchísimos saharauis que son apátridas y la verdad es que es lamentable el estatuto que tienen. Hola Aurelia, bienvenida. Exacto, pero ¿por qué en Europa el tema de la patria es un poco más grave que en América Latina, o por lo menos que en la mayoría de los países de América Latina?
¿por qué esto que vos decís, por qué son invisibles? ¿Por qué no tienen derechos las personas apátridas? Bueno, se los resuelvo, así no se aburran. Los que están familiarizados con la protección a los derechos humanos saben que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un individuo que, digamos, titular de derecho, sujeto de derecho, titular de derecho frente a un Estado. Frente a un Estado del que es nacional o frente a un Estado bajo cuya jurisdicción se encuentra. Pero una persona que no tiene ningún Estado que lo reconoce como nacional suyo, en definitiva, si bien es titular de esos derechos humanos por ser humano, no tiene a quién reclamárselos. Entonces, el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentra tiene que adoptar medidas para protegerlo. Ahora vamos a ver en qué consisten estas medidas, justamente porque no tiene a quién acudir, digamos, para decirlo mal y pronto. Digamos, nosotros como argentinos, en la medida que sean vulnerados nuestros derechos, tenemos un Estado que está obligado a garantizarlos, pero las personas apátridas no tienen un Estado a quien acudir, independientemente de que además per se está vulnerando su derecho a la nacionalidad, ¿no? Como les decía, hay dos convenciones madres en el ámbito de Naciones Unidas. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas es bastante parecida a los refugiados. Establece, digamos, la definición de persona apátrida, las causales, digamos, quiénes están incluidos en la definición, quiénes deberían estar excluidos de la protección de persona apátrida, cómo se pierde la condición de apátrida, y establece una serie de obligaciones para los estados en relación a estas personas, que básicamente, creo que la filmina más adelante, tiene que ver con establecer procedimientos para determinar el estatuto jurídico. Digamos, los estados tienen que tener un procedimiento, así como tiene un procedimiento para determinar el estatuto de refugiados, tiene que tener uno para determinar la apatridia, y aparte de eso, garantizar derechos. Los estados establecerán en mayor o menor medida cuáles son esos derechos que se establecen. En el caso de Argentina, como tenemos una ley migratoria bastante garantista, y también así lo establece nuestra ley de protección de personas apátridas y nuestra Constitución en tanto habitantes, en general las personas apátridas tienen los mismos derechos que los nacionales, con excepción de ciertos derechos políticos. Y la Convención para reducir los casos de apatridia es una convención que estaba ahí dormida en la Cancillería cuando la agarramos en el 2011, 2012, cuando la ACNUR empezó a pedir a los estados que hagan contribuciones, digamos, compromisos voluntarios. Rescatamos ese expediente que estaba amarillo, y era porque esta convención no se había ratificado en su momento, y los dictámenes que veíamos tenían que ver con que los estándares que tenía Argentina en materia de nacionalidad eran superadores de las recomendaciones que hacía la Convención para reducir los casos de apatría. De todas maneras, bueno, se hizo un trabajo más como un gesto político y para cumplir, digamos, con los pedidos de las organizaciones, de los organismos internacionales, y Argentina adhirió a la Convención. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 54, Argentina adhirió en el 72, bueno, esto es lo que les decía. Me olvidé una cosa, al igual que los refugiados, esta convención, y también después van a ver que se repite bastante en la ley de apatridia, además de determinar el estatuto y garantizar derechos, bueno, ¿cómo se garantiza derechos? A través de darles a los solicitantes del Estatuto de Personas Apátridas y a las personas apátridas ya reconocidas con dicho estatuto una residencia legal en el país y la posibilidad de acceder a documentos de viaje. La otra convención para reducir los casos de apátrida del 61, Argentina adhirió en el 2014, como les decía, fue mucho tiempo después, y el marco general es este: sin perjuicio de que los estados deciden soberanamente a quién le dan o no su nacionalidad, establece una serie de pautas para reducir, como su nombre lo indica, al máximo posible la posibilidad de que se genere apatridia. Tiene que ver con, bueno, medidas en relación a niños,
medidas en relación a la legislación sobre pérdida o renuncia a la nacionalidad, sobre privación, sobre discriminación en el acceso a la nacionalidad. A nosotros nos parece raro porque la verdad es que en Argentina esto no pasa, pero en otros países sí, por cuestiones raciales, por cuestiones de género. Bueno, en Italia, si alguno ha estado en contacto con algún amigo que ha querido tramitar la ciudadanía argentina, hasta determinado año las madres, la ciudadanía italiana, perdón, hasta un determinado año las mujeres no transmitían la nacionalidad, solo los padres. En casos de, por ejemplo, en Siria, por matrimonios mixtos no transfieren la nacionalidad a los hijos. Bueno, hay determinadas situaciones que pueden generar apatría y esta convención establece un catálogo, digamos, orientando a los estados para reducir al máximo posible los casos de apatridia. Después, en este camino que inició Naciones Unidas a partir del 2011 para ir fomentando el tema y dándole visibilidad, también en el Plan de Acción Mundial de ACNUR para acabar con la apatridia, hay 10 propuestas de acciones para los estados, el Pacto Mundial sobre Refugiados, que seguramente escucharon hablar, y el plan de acción también establece medidas específicas y promueve el intercambio de buenas prácticas entre los estados para prevenir y erradicar la apatridia. El Plan de Acción de Brasil del 2014, también en el ámbito regional, tiene un capítulo específico sobre el tema. ACNUR siempre promueve el tratamiento del tema en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA todos los años. La opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana sobre niños migrantes también tiene, así medio tangencialmente, tenía que ver con niños migrantes, pero también empieza a plantear el tema sobre esto que decíamos, ¿no? Que la apatridia es una condición de extrema vulnerabilidad y los estados tienen que identificar, prevenir y reducir la apatridia y proteger a la persona apátrida. Tienen que establecer procedimientos justos y eficientes que, leídos con perspectiva de derechos humanos, tienen que ser procedimientos que tengan garantías específicas, que, digamos, todas las garantías del debido proceso de cualquier procedimiento judicial tienen que aplicarse en los procedimientos de determinación de la apatridia. En el caso de Argentina, ahora lo vamos a ver, es un procedimiento que arranca siendo administrativo. Y también hace referencia a establecer procedimientos sensibles a género, edad y diversidad. Bueno, esto que decíamos, ¿por qué es una cuestión de derechos humanos? Un poco lo que veníamos conversando. ¿Voy muy rápido? Bueno, el derecho a la nacionalidad, como les decía, es, digamos, la contracara de una persona patria. El derecho a la nacionalidad está consagrado en una serie de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en tratados de derechos humanos, como la Declaración Universal, la Convención Americana, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. También tiene un apartado específico que hace referencia a garantizar el derecho a la nacionalidad sin discriminación por cuestiones de raza. La Convención de los Derechos del Niño lo mismo, y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Por esto que les decía, que en algunos países todavía hoy sostenemos, en Líbano por ejemplo es otro, que las mujeres no transmiten nacionalidad a sus hijos ni hijas. En relación a lo que comentábamos antes al principio de la terminal, ¿cuáles pueden ser situaciones que generan apatridia? Bueno, es difícil visualizarlo o no les va a resultar práctico para el caso de Argentina, pero bueno, está Aurelia presente, puede ser útil. Argentina tiene una legislación bastante amplia, por esto que les decía, en relación a la nacionalidad. Por eso es que la excusa era, por eso no adheríamos a la Convención sobre Reducción de Casos de Apatridia, porque la verdad es que tiene una legislación bastante generosa. No sé si hoy vamos a llegar a verlo. Pero las situaciones que pueden generar la apatridia pueden ser de negación, pérdida o privación arbitraria de la nacionalidad de individuos o grupos, cuestiones vinculadas a transferencias de territorio o sucesión de estados,
procedimientos administrativos de supervisión, malentendidos o conflictos de leyes sobre nacionalidad. No sé, se me ocurre, no sé si escucharon el caso de en el 2013, creo que fue 2013, el Tribunal Constitucional de Dominicana negó la nacionalidad a ciudadanos haitianos que habían nacido en Dominicana, pero hijos de padres que no se encontraban regularmente en el territorio. Argentina, ustedes saben que reconoce el ius solis. Imagínense que de repente haya una modificación en nuestra ley de ciudadanía que diga que aún habiendo nacido en territorio argentino, pero si sos hijo de, por ejemplo, migrante irregular, que sería el supuesto del Tribunal Constitucional de Dominicana, esas personas no tendrían derecho a adquirir la ciudadanía argentina. La renuncia personal de una nacionalidad sin antes haber adquirido otra, en el caso de Argentina, no se admiten las renuncias a la nacionalidad. Si alguna persona hace una declaración en tal sentido, queda en el fuero interno de la persona, pero no se admiten las renuncias. Hemos tenido un solicitante no teníamos la ley todavía, pero un señor de Estados Unidos que estaba en Argentina que había renunciado a su ciudadanía para no pagar impuestos. Entonces reivindicaba que la CONARE lo reconozca como persona apátrida. Bueno, y otra cuestión que también puede dar lugar a apatría, no es que esto genera automáticamente apatría, pero que puede dar lugar a apatría es fallas o incumplimientos en los procesos de registros de niños en el momento de su nacimiento. A veces se da, en el caso de Argentina, bueno, también es un tema en sí mismo por el subregistro, ¿no? Porque uno no puede ir a buscarlo, pero el registro civil, se han hecho, digamos, algunas acciones para promover el registro o para facilitar o para promover el registro universal de nacimiento, sobre todo en comunidades indígenas o en zonas rurales, que muchas veces la gente se deja estar y no inscribe a los nacimientos. Y también esto, ahora tenemos un caso en CONARE que después les voy a contar, digamos, no fue en Argentina, pero también hay casos de personas muy mayores que nacieron en este contexto, en un campo, mientras sus padres trabajaban ahí, que nunca fueron registrados, que tal vez viven hace 70, digamos, nacieron, que tienen 70 y pico de años, que tienen 10 hijos, pero que nunca terminaron de ordenar sus temas en relación al registro de la nacionalidad. Esa señora, me acuerdo que era una señora que había iniciado un trámite de ciudadanía en La Plata. Esa señora ¿tiene derecho a adquirir la ciudadanía argentina? Sí, claro, pero esa señora va al registro civil y pide un registro de que ella esté inscripta y no va a estar. Entonces, esa persona hoy es apátrida. Bueno, después, como lo vamos a ver, también está previsto en la Ley de Protección de Personas Apátridas. Puede ser que una persona inicie una solicitud de reconocimiento del estatuto de persona apátrida y en el camino, en el marco del procedimiento, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para Refugiados, que es quien va llevando de oficio el procedimiento, detecte que esa persona, además de no ser reconocida como nacional suya por algún estado, pueda a su vez albergar un temor fundado a persecución por alguno de los motivos de la Convención del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados. En ese caso, nuestra ley establece un procedimiento todavía no tuvimos ningún caso puntual, pero de derivar el procedimiento de apatridia al procedimiento de determinación de la condición de refugiados por una cuestión puntual y muy característica del régimen de protección a los refugiados, que ahora lo vamos a ver. Todavía no hemos tenido algún caso, pero puede darse el caso, digamos, no todas las personas son apátridas, no todas las personas apátridas son refugiados, y puede darse el caso de que personas apátridas también tengan un temor fundado de persecución. Por eso es importante que
Por eso también al momento de trabajar en la redacción del proyecto de ley sobre apatridias, independientemente de que se trabajó con un modelo que ya venía promoviendo el ACNUR en la región, también había que definir quién iba a ser el organismo encargado de determinar el estatuto de persona apátrida, y por la familiaridad de los procedimientos y de las temáticas, se decidió que fuera la CONARE, la Comisión Nacional para los Refugiados, que a pesar de la sanción de la ley en el 2019 no se le cambió el nombre todavía, habría que ponerle CONARE-A o algo así para cubrir a las personas apátridas. Se estableció que iba a ser la Comisión Nacional para los Refugiados el organismo encargado de determinar el estatuto de personas apátridas. Bueno, el título de esta presentación hablaba de logros y desafíos. Los logros, desde que arrancamos con este tema en la última década y pico, es que Argentina hoy es parte de las dos convenciones, que tenemos legislación digamos, esto no es nuevo, digamos, ya nuestra ley 346 de ciudadanía con sus modificaciones, con la modificación del decreto 70, háganme acordar que hablemos de esto porque en la práctica les va a servir, con la derogación del decreto 70, con sus más, con sus menos, hoy la legislación que tenemos en materia de ciudadanía está completamente conteste con los estándares internacionales en la materia. Tenemos una ley específica que protege a las personas apátridas, que establece un procedimiento para determinar, una ley que está atravesada por una perspectiva de derechos humanos, que cumple con los estándares que pidió el ACNUR en la materia. Y esto, y ahora vamos a... y después era logros y desafíos. Los desafíos, la verdad es que no los tenemos muy claros. Hoy hablaba con mis colegas, les preguntaba para ustedes cuáles son los desafíos en la aplicación de la ley de apátrida. La verdad es que no los podemos identificar demasiado porque, por lo menos desde la Comisión de Refugiados de la Defensoría, no hemos tenido muchos casos. Podría ser esto de cómo vamos a pasar de un procedimiento a otro, o cómo, creo que ahora vamos a ver cuando veamos la ley, pero creo que los mayores desafíos pueden darse en cómo va a interactuar el procedimiento de determinación del Estatuto de Persona Apátrida con otros procedimientos vinculados a la adquisición de la nacionalidad. Bueno, ahora abro de vuelta el micrófono un ratito para preguntas, comentarios, hasta ir puntual. Mi idea era revisar, si quieren a grandes rasgos, la ley de protección de personas apátridas y después ver un par de casos puntuales. Pero las escucho. Estaba recordé al comienzo casos muy puntuales que salieron en los medios de comunicación en el 2021, no en Argentina obviamente, el caso de los deportistas que participaban en los Juegos Olímpicos, me parece, ¿no? En el 2021, en otro año también, que eran personas que tenían que ir con la bandera de los Juegos Olímpicos porque en sus propios países no podían porque estaban como refugiados, en esos países tampoco tenían reconocimiento de su nacionalidad. Así que creo que eso nos planteaba un problema, decir que por un lado triste porque ellos no podían salir con su propia bandera, y por el otro lado también porque no tenían una identidad así visible, seguramente que de corazón estaban representando a su país, pero no sé si lo recuerdan a esos casos. Exacto. Hay un caso me hubiese encantado poder, vamos a ver si lo logramos para el curso de la facultad. Hay una chica apátrida, iba a decir siria, nació en Siria, su mamá era católica, su papá musulmán. Después fueron a Líbano en relación a la guerra, a raíz de la guerra, y ella contaba que su perro tenía un carnet de vacunación y ella no tenía nada, que le gustaba hacer deporte, no podía anotarse en ningún equipo. Fue a Brasil, porque Brasil dio visas humanitarias cuando estalló la guerra en Siria,
obtuvo el estatuto de persona apátrida, después obtuvo la nacionalidad brasilera y hoy es un poco una embajadora de ACNUR en la materia. Se llama Maha, con H, M-A-H-A, Mamo. Búsquenla, tiene miles de charlas TED, videos, es súper interesante. Nosotros, el ACNUR la trajo y participó en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores en diputados para promover la sanción de la ley. Y la verdad es que todos los diputados se quedaron súper conmovidos porque la verdad es que es un tema que si uno no está muy en tema, no tiene dimensión de las implicancias, ¿no? De ser una persona apátrida. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Entendieron hasta acá, Paula? Sí, bueno, gracias Soledad por tu presentación. Hago un comentario y una apertura guión cierre y ahora después seguimos, ¿no?, con las preguntas y demás. Bueno, bienvenidos a los que no se sumaron por primera vez al espacio del Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Rosario, Derecho Migratorio y Derecho de los Refugiados. Tomando un poco lo que mencionabas vos, Soledad, sobre el tema de desafíos, se nos ocurrió armar este evento, que es el segundo que armamos sobre el tema de apatridia. Hace tiempo estuvo Fabio Procaslo, que es defensor de aquí, de Rosario, y él comentó algunos casos de apatridia, bueno, marco jurídico y demás, pero bueno, siempre, ¿no?, el público se renueva y nunca está de más, digamos, abordar estas temáticas tan complejas y técnicas y finitas y demás nuevamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los abogados, porque bueno, yo estoy ahora con esta capuchita o cap de gorrito de abogada, sí sucede que en la práctica pueden y llegan casos de personas apátridas. Entonces, si va una persona a la consulta de un abogado o abogada, uno es como que tiene un abanico de posibilidades de quién es esa persona que me viene a consultar. ¿Es una persona migrante? ¿Es una persona refugiada? ¿Es una persona apátrida? ¿O una persona solicitante, bueno, o refugiada de hecho, no, porque refugiado de hecho y de derecho? Entonces, bueno, saber quién puede, o sea, y después también las opciones que uno le puede dar como solución a su situación, ¿no? Porque también depende de la situación que pueda llegar a tener esa persona. Por ejemplo, hace poco nos llegó en consulta pro bono, que lo realizamos aquí en Rosario, un caso de una persona apátrida de Córdoba, que tenía una mujer que tenía un problema en el DNI, en la partida de nacimiento de su hijo. Todavía no lo resolvimos, hay una situación porque a ella le anotaron mal su fecha de nacimiento. Entonces, bueno, ella misma no tiene ni siquiera ningún documento de identidad propio. Así que, bueno, estamos viendo por qué no puede viajar a Rosario, entonces cómo hace la autorización para poder ir al registro civil aquí, resolver esa cuestión. Y después surgen casos, como bien vos decís, Soledad, son pocos. Sin embargo, yo creo y me atrevería a decir que a nivel de desafíos, uno de los desafíos está en identificar, proteger y acompañar a las personas apátridas que hay en nuestro país, que yo creo que son muchas más de las que pensamos, de las que sabemos. Porque muchas personas viven... Sí. Ese caso que vos contabas, ella tenía una partida de nacimiento. Está reconocida como apátrida por la CONARE, de hecho ella. Ese caso del año pasado. ¿Cómo? Ella tenía creo que fue un caso, creo que fue reconocido el año pasado. Puede ser, no recuerdo porque yo no vi justamente la documentación de apatridia, me mandaron algo y me dijeron está reconocida en la CONARE, preguntamos si había un expediente, algo y demás, pero en definitiva tampoco es que lo necesitamos demasiado, sino que lo que podamos hacer, y que ya lo vamos a hacer porque ya fuimos a registro civil acá, es hacer este pequeño cambio, rectificación, para que ella pueda tener en el creo que era el caso es con el hijo, o sea, donde en la partida de nacimiento de su hijo, que ahora tiene creo 10 años, perdón, si no me acuerdo bien los detalles, porque lo que hicimos fue ir a averiguar, se puede hacer, no se puede hacer, cómo lo hacemos, y ahora estamos esperando que la persona nos pase la autorización, que le hicimos un acta poder, una certificación de firmas en un acta poder, que nos la manda con escribano para que podamos ir a registro civil, porque a distancia no lo pueden hacer, y un abogado representándola tampoco, digamos, sin autorización tampoco lo puede hacer, entonces el registro necesita esa autorización. Entonces, ¿qué sucede?
¿Se me escucha? Porque me fui un ratito y ahí va, se me había cortado, ahí va. Se escucha perfectamente. Así que bueno, eso por un lado, y después yo acá les compartía, por ejemplo, tramitar el documento de viaje para personas apátridas y refugiadas. También en la consulta a abogados o a gente que está en ONG, porque este espacio es abierto. Si bien arrancamos como desde el Colegio de Abogados, lo que queremos es formar personas que están interesadas en la temática, empoderar sobre la materia, difundir y llegar a más gente, ¿no? Entonces, bueno, puede suceder, hablando de los abogados, que tenga una persona que es apátrida, bueno, quiero viajar al exterior, pero no tengo documento. Bueno, ahí, por ejemplo, les compartí este tema del documento de viaje para personas apátridas. Ahora a No mí les me van lleva... no les van a dar un documento, hay un decreto muy lindo de obtención de documento de viaje para refugiados y apátridas, pero no les van a dar el documento de viaje para patria hasta tanto la CONARE reconozca el estatuto. Eso es lo que dice el RENAPER. Se puede pelear, lo hemos peleado sin éxito, ¿no? Porque nosotros planteamos, si uno entra al flyer del RENAPER sobre cómo tramitar el documento de viaje para patrias, te pide el certificado de la CONARE. Lo que nosotros Sí, te pide el DNI teníamos un vigente, caso digamos. Claro, el DNI vigente que sería el Solamente acceden una vez que de... quedan reconocidos. Exacto. Nosotros planteamos que el Estatuto de Persona Patria, como el Estatuto de Refugiado, es un estatuto declarativo, que es un estatuto, por eso hablamos del reconocimiento del Estatuto de Refugiado y de Apátrida y no del otorgamiento. El Estado no otorga nada, el Estado reconoce un estatuto que la persona ostenta en tanto no es reconocido como nacional suyo por ningún Estado y en tanto ostenta un temor fundado de persecución por alguno de los motivos de la Convención del Estatuto de Refugiado. Por eso es que nosotros planteamos al RENAPER, presentamos un oficio, que la persona era apátrida, que la Argentina tiene obligaciones, por eso quería pasarlo por alto, pero no tanto, que tenemos 2 convenciones que tienen jerarquía superior a la ley de apátrida y jerarquía superior a los decretos que establecen las obligaciones en la tramitación de documentos de viaje para refugiados apátridas, para decir, estas convenciones establecen obligaciones, y estas convenciones se parten de la base de que el estatuto de persona patria es un estatuto declarativo. Entonces, señor, usted no me pida un reconocimiento expreso de la CONARE para darme un documento de viaje, obligación que está establecida en la convención. Pero bueno, no fue mal, lo que hicimos fue pedirle a la CONARE que reconozca rápido el caso de esa señora, se la reconoció como apátrida y recién pudo tramitar sus documentos de viaje. Quiero hacer solo una aclaración. Una cosa es tener problemas en el acceso a la documentación. La falta de registro puede producir apatridia, pero si una persona dice, yo perdí todo, no tengo nada, pero si yo pido un informe al RENAPER y el RENAPER me dice, esta señora nació el 19 de febrero del 75, como yo, aunque no tenga ni un papel que acredite, no soy apátrida, soy argentina porque estoy inscrita en el registro civil de la República Argentina. Entonces, identificar, por supuesto, la ley tiene pistas en ese sentido, digamos, las pistas que tiene la CONARE o que debería seguir la CONARE para identificar a una persona apátrida son las pistas que puede seguir un abogado para ver si esa persona es apátrida o, digamos, indicios de que no tiene, de que no es ni va a ser reconocida como nacional suyo por algún Estado. Pero ojo, me interesa mucho decir ojo con el tema de la apatridia como estatuto jurídico de no ser nacional de ningún Estado con problemas de registro o de carencia de documentación. Y después, y en el mismo sentido, la apatridia no es una cuestión exclusiva, se ve mucho más o tiene bastante sentido. Después, si miran la ley, no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero en la ley tienen más o menos explicado, no es una cuestión exclusiva de migrantes, puede ser de una persona nacida en el territorio argentino que no se haya registrado. Alberto y Mariela tienen preguntas. Mariela, primero las damas, vamos a hacer. Bueno, Antes, perdón. la pregunta en realidad tiene que ver con lo que comentaba Paula, porque esta persona, me llamó la atención que ustedes le pueden pedir a esta persona un poder. ¿En base a qué alguien apátrida? ¿O tiene que ver que esta persona estaba reconocida por él? Está reconocida como, sino cómo te hace un poder alguien que no existe en realidad. Que ya fue Para el reconocida ella. popular derecho. Nosotros en la
Lo mismo un refugiado, ¿eh? Un refugiado puede salir con lo opuesto, digamos, un refugiado de buena fe se va con lo opuesto, no, capaz que no agarró el pasaporte, no buscó su partida de nacimiento. Imagínense si ustedes tienen que salir rajando pasado mañana, no apostillás nada, si tenés el pasaporte en tu cajón lo llevás, pero si no, capaz que no. De la misma manera, digamos, por eso la no sanción por ingreso irregular es uno de los principios que rigen la protección de los refugiados y de los apátridas. Cuando viene una persona sin documentación, incluso con documentación vencida, pero incluso sin documentación, por lo menos en la defensoría, los poderes se hacen con digamos, quien se identifica con la impresión dígito pulgar derecho. Porque si no, claro, ya desde la base esa persona casi que no puede acceder al procedimiento porque es un... En defensoría sí, un escribano sí le pide una documentación identificatoria. En este caso, esta persona tiene DNI porque fue reconocida como refugiada, como apátrida, como un refugiado, como bien dice Soledad, sale sin nada, transita todo un procedimiento por el cual es o no reconocido como refugiado. Lo mismo la patria, después tiene acceso a un DNI, que es un DNI de extranjero. Bueno, en la patria es de apátrida, en realidad no sé. La verdad es que sinceramente, no, creo que este DNI lo había visto, pero no me acuerdo qué decía particularmente. El extranjero igual ya no dice más extranjero, como decía antes. Pero los escribanos, y estas son las cosas finitas que después en la práctica a los abogados capaz se nos complican, y la defensoría siempre juega como un paso más adelante porque, bueno, son oficiales, son un montón, trabajan hace años en esto. En este caso está un paso atrás porque es esa persona que arrancó desde cero, la de tu caso, digamos, una vez que obtuvo el estatuto, obtuvo el DNI, pero antes de obtener el estatuto, tenía un acta de bautismo con suerte. Sí, te digo en otras cuestiones, no en este caso particular, pero ya estamos contigo, Alberto. Disculpa la demora. Pero digo que en la práctica a veces se nos complica. Por ejemplo, hay una persona que está privada de su libertad, extranjera, tenés que acceder a esa persona. ¿Cómo le haces la autorización estando privada de su libertad y demás? Y después estaba mencionando, también en la práctica les puede pasar a los que son abogados que están en este grupo, que venga una persona apátrida o N persona, que el tema de los poderes y las autorizaciones. El escribano, volviendo a tu pregunta, Mariela, el escribano sí te va a pedir una identificación, ¿ok? O sea, a veces incluso puede suceder, por ejemplo, que tiene pasaporte vencido. Yo he tenido pelea con los... si tiene pasaporte vencido no es una apátrida. No, pero estoy vinculando con la pregunta esta de la identidad. En este caso, ¿cómo hace la autorización? En Córdoba para Rosario ya tiene el DNI. Si no, si sería una persona, no tendría esta situación igual, sería como algo mucho más complejo. También sería interesante un caso de una persona apátrida que no fue reconocida y que tuvo un hijo acá en Argentina. ¿Cómo lo inscribís y demás? En este caso ya tenía el DNI y puede ir a una escribana y nos hace un acta poder con esta escribana y con eso ya acredita su identidad. Puede suceder que no tenga nada, o otros casos, puede suceder que tenga un pasaporte, por ejemplo, que está vencido, no el de apátrida, te hablo de otros casos, y que después tenés lío con los escribanos, estoy hablando de la parte práctica que capaz te puede suceder. Entonces, ahí es la pelea de acredita o no acredita una identidad, un pasaporte vencido. Bueno, es poniendo algunas cosas prácticas que vinculadas al tema. Dale, Alberto, adelante. Sí, no, mi consulta es la siguiente. La legislación es relativamente clara a las normas internacionales. Lo que no entiendo yo bien es por qué es tan difícil solucionar el problema de la apatría. Por ejemplo, en Letonia, ¿cómo puede ser que un 10% de la población sea apátrida y pertenezca a la Unión Europea, que estamos hablando de los estándares legislativos más altos del mundo? Y son cuestiones políticas, o sea, los estados tienen, por la misma manera que algunos estados europeos no reconocen el ius solis, y algunos estados no reconocen la nacionalidad a los hijos de migrantes. Digamos, las convenciones se basan en que los estados tienen la potestad soberana de establecer sus leyes de ciudadanía, establece una serie de lineamientos, pero después son cuestiones políticas, son cuestiones
ideológicas, no sé, los rohingyas que se pelean Myanmar y digamos que no son reconocidos, hay muchos, eso sí hemos tenido casos en la CONARE de gente de Myanmar que son refugiados apátridas, digamos, porque de rohingyas que no son reconocidos por Myanmar como refugiados. Entonces, son cuestiones políticas, ideológicas de los estados, me animo a decir. En Entiendo Argentina, perfectamente Hablando de respecto a lo que cuestiones, perdón. lo que no me cierra a mí es Europa. No estamos hablando de Myanmar, de un país de Sudeste Asia. Estamos hablando de Europa, donde es líder en los derechos humanos. No me cierra a mí cómo puede ser que durante tantos años, tantas décadas, no puedan solucionar el problema un 10% de la población que vive ahí, que ha nacido ahí. Porque no creo la que... salvaguarda que tiene la convención, bueno, como vos decís, algunos países de Europa no reconocen el ius solis. La salvaguarda que tiene la convención para reducir los casos de apatridia, que eso no se los dije porque para Argentina no aplica, porque como les decía, tiene estándares superiores, es, digamos, tiene que tomar las medidas para el caso de que la persona de otro modo yo o Alberto. ¿Cómo, perdón? Se te cortó un ¿Se me poquitito. escucha? Sí, ahora sí. Ah, Antes se cortó un poquito. la salvaguarda es proteger en la Convención sobre Reducción de Casos de Apatridia a... ¿me escuchan? Sí. Sí. Y dice, digamos, otorgar la nacionalidad debería, digamos, reducir la apatría para el caso en que esa persona de otro modo fuera apátrida. Por ejemplo, si la Ahí se te cortó. un nacional que Ahora no sí. permite... A ver, ¿me traes mi celular? Así me conecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, voy Sí, ahí a se te escucha. conectarme, si no, en otro, con mi teléfono, no sé. No, pero está Claro, bien, a veces se Una corta un poquito. pregunta, una pregunta, sí. para ver si Soledad, no sé si se enteraron del escándalo que hubo en Inglaterra con el Windrush, los migrantes caribeños que quedaron, eso eran, se encontraban en un estado de apatría esa gente, ¿no? La verdad es que no sé puntualmente el caso, digamos, esas personas, no sé si todos eran apátridas o si algunos serían apátridas y solos son refugiados. El No sé tema es que puntualmente. en Inglaterra, como no hay documento, es muy fácil no tener nada y nunca haber hecho nada. Y esta gente por ahí habían llegado porque habían sido traídos, pero no traían ninguna documentación de gente que quedaron en un limbo. No sé, todavía no La, sé la, cómo... la, la CONARE digamos, para hablarles de lo que yo sé, o de lo que pasa en Argentina, digamos. La CONARE establece un procedimiento, digamos, esto que decíamos, la nacionalidad es un vínculo jurídico con un Estado. Uno puede tener un vínculo jurídico por dónde nació, por con quién se casó, por los padres. Entonces, lo que establece la ley de determinación de protección de personas apátridas es que la CONARE tiene que escuchar a esa persona, digamos, la persona presenta un caso, presenta toda la información, escuchar a esa persona y ver con quién puede tener un vínculo jurídico. Y en base a eso, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le consulta a los estados si ese señor está registrado en su registro civil, ¿no? En este caso que vos me planteás, aún
Si yo me voy a España y pierdo todo, digamos, voy a la Comisión Nacional de Refugiados Española y digo, yo soy apátrida, y ¿usted de dónde nació? En territorio argentino, pero no tengo pasaporte, no tengo documentos. Bueno, es muy fácil ver si yo tengo una nacionalidad o no. Lo que Pero pasa que en estos casos, perdón, en estos casos era gente que habían venido del Caribe, que nacieron en Inglaterra, que Inglaterra tenían una partida de nacimiento, pero Inglaterra no los sí, reconocía como, no los reconocía, la partida de nacimiento estaba, pero no eran británicos. bueno, Y es lo que tampoco eran pasa caribeños, porque por ejemplo, el caso de un caso reciente que tenemos en la CONARE de una señora que vivía hace un montón de años acá. Ella había nacido en Alemania, pero Alemania no reconoce el ius solis. Sus papás eran polacos, pero tampoco transmitían la nacionalidad a la mamá. Entonces, pasa en todos los casos de las personas mayores. Cuando entran a Argentina, Migraciones los anotaba como alemanes. Entonces ella vivió 70 años con un DNI que decía alemán. Cuando quiere hacer un pasaporte ahora, a los 70 y pico de años, para ir a visitar unos sobrinos en Europa, pues señora, usted no es argentina, usted no es alemana, o sea, yo no le puedo dar un pasaporte porque usted es alemana. Vaya y pídale un pasaporte a la embajada. Ay, no. Ahí volví. Bueno, mis papás eran polacos, fue a la embajada de Polonia, tampoco, señora, usted acá no está en ningún registro de Polonia. Entonces, esa señora se presentó en la CONARE, con todos los papeles, ya presentó toda la prueba, y la CONARE no hizo las consultas con los estados, porque ya tenía las certificaciones de las 2 embajadas acá. Este es el caso que les decía que la señora digamos, quería su pasaporte, y por más de que hicimos planteos en el RENAPER, fue más fácil pedir a la CONARE que apure el caso. Pero tiene que ver con esto, digamos, con porque además, de vuelta, esto no lo dije, pero lo digo siempre, va a depender de cada caso y de cada caso puntual. Esta señora quería su pasaporte, no había tenido mayores inconvenientes para ejercer derechos en Argentina porque ella tenía un DNI como residente permanente, etcétera. Pero bueno, su interés era tener un pasaporte para viajar. La apatridia es la última ratio, digamos, nadie quiere ser apátrida. Entonces, también está bueno desde sus trabajos como abogados, nosotros como defensores, lo establece la misma ley, esto que les decía, la vinculación con otros procedimientos, en la medida en que la persona tenga posibilidad de establecer, de formalizar ese vínculo jurídico con algún Estado, lo ideal sería que lo haga y que adquiera una nacionalidad en vez de ser reconocida como persona apátrida. La CONARE, la ley de protección de personas apátridas dice esto, digamos, la CONARE tiene que indagar si esa persona es apátrida, si esa persona tiene un vínculo jurídico con algún Estado o si ningún Estado la reconoce como tal, y después también indaga si esa persona tiene derecho a ser reconocida como nacional suya por algún Estado, y la ley dice que establecerá, bueno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los buenos oficios con ese Estado para decirle, señores, esta señora tiene derecho a adquirir la ciudadanía polaca o alemana. Bueno, entonces, por eso le digo que ahí va a estar el desafío en el momento concreto y en el caso puntual, a ver si la señora, por X razón, para obtener una precaria, porque está irregular o por lo que fuera, va a decir, no, yo quiero seguir con mi procedimiento de determinación de persona apátrida, y sigan con esto, porque hacerme nacional de otro país me va a llevar un montón de tiempo. Yo mientras quiero, o porque quiero el pasaporte para viajar, o por lo que fuera, quiero seguir con el trámite de determinación, digamos. Pueden darse las dos cosas en paralelo. Lo mismo con el tema de un registro. Si la CONARE detecta que es una persona que nació en Argentina o que tiene derecho a adquirir la ciudadanía argentina, la va a orientar en tal sentido, y ahí se verá si la persona quiere seguir con el trámite o no. Esos son los casos que todavía no hemos tenido, pero también pensar esto, digamos, para una persona y el ejercicio de los derechos, su vida va a ser mucho más fácil si es nacional de algún Estado que si es apátrida.
como queda poquito tiempo, les quiero decir una cosa que es súper importante y en relación a lo que Alberto comentaba al principio de que tenía algunos consultantes de Asia. La ley de apatridia es una ley, después leanla, no tiene demasiadas complicaciones, es una ley bastante parecida a la ley de refugiados, se establece un procedimiento bastante parecido, es la CONARE quien resuelve en primera instancia, tiene principios son los mismos principios que protegen a los refugiados, no sanción por ingreso irregular, no discriminación, unidad familiar. La única diferencia entre refugiados y apátridas es que en el caso de los refugiados la ley es clara, la ley de refugio es clara al decir que también se extiende el estatuto jurídico de refugiado a la persona, al familiar, ¿no? Independientemente de que haya tenido hechos propios. En el caso de la apatridia, no. Lo que dice es que se va a facilitar la regularización migratoria, en caso de que sea extranjero, del familiar de la apátrida, pero no le vamos a declarar la apatridia si no sé, el hijo o la esposa, por ejemplo, para un señor apátrida, no le voy a extender el estatuto de persona apátrida a su mujer o a sus hijos si ellos tienen una nacionalidad. Entonces lo que hago es facilitarte una residencia migratoria para garantizar el derecho a la unidad familiar, pero no extiendo el estatuto. Bueno, no sanción por ingreso irregular, ayuda administrativa, que también es un principio que rige para la protección a los refugiados. Yo no le puedo ir a pedir, señor, vaya, presénteme su partida de nacimiento apostillada a una apátrida, a un refugiado tampoco. El único principio que no protege a los apátridas y que sí protege a los refugiados es el principio de confidencialidad. Porque si tengo una persona que viene y me dice, tengo temor de persecución en mi país y por eso quiero el estatuto de refugiados, yo jamás le puedo decir al país de origen de esa persona que tengo a este señor acá pidiendo refugio. En cambio, el procedimiento de apatridia en sí mismo es consultar con distintos estados con los que la persona pueda tener un vínculo jurídico. Por eso, en ese capitulito que tiene la ley de coordinación con otros procedimientos, al final no voy a usar el PowerPoint, pero hay un capítulo de la ley de apatría que dice coordinación con ambos procedimientos y dice que cuando en el contexto del procedimiento el oficial de elegibilidad, el oficial de la CONARE detecte que ese solicitante de la condición de persona apátrida puede ser también una persona que sufrió persecución en su país de origen, inmediatamente va a derivar el caso a un procedimiento de refugio, porque yo ahí no puedo si yo veo que esa persona, además de que no es reconocida por nacional suyo, es perseguida por el Estado en donde tenía su residencia habitual, como podía ser el de los rohingyas, y que la propia denegación por parte del Estado, por su condición de raza, nacionalidad o lo que fuera, es que él no adquiere esa nacionalidad, yo no le pregunto a Myanmar, señor, ¿este señor es nacional suyo? No, porque está huyendo de la persecución de ese país. ¿Se entiende? Ahí se sustrae el caso del procedimiento de apatridia y va al procedimiento de refugio y se da esto que les decían, que puede ser una persona refugiada apátrida, que la persecución la teme no del país de su nacionalidad, sino del país de su residencia habitual. Pero lo que le quería decir es que además de establecer las definiciones, las cláusulas de cesación del Estatuto de Persona Apátrida, por supuesto si adquiere una nacionalidad cesa el Estatuto de Apatria, las cláusulas de exclusión, que son iguales a las del consentimiento, las vías recursivas, digamos, resuelve la Comisión Nacional en primera instancia, la CONARE en primera instancia, si rechaza se puede recurrir, resuelve el Ministerio de Interior previo dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos. Además de esas generalidades bastante parecidas a la ley de refugiados, logramos en esta tarea de redacción meter un poco por la ventana en la ley de apatridia un capítulo específico sobre facilidades para la naturalización, porque no tiene ningún sentido que una persona apátrida entre en el procedimiento de naturalización en las generalidades de la ley si
si el Estado ya le reconoció que no es nacional de ningún Estado, ¿no? Se supone que tendremos que hacerle la vida más fácil para esa patria que quiere naturalizarse, ¿no? Entonces, en el último artículo de la ley, el anteúltimo, creo que es el 59, tiene un capitulito sobre facilidades para la naturalización, que es útil si ustedes patrocinan solicitudes de naturalización, solicitudes de cartas de ciudadanía de personas que son solicitantes de refugio, solicitantes de la condición de refugiado o solicitantes, todavía no tenemos, de la condición de, o no tenemos desde la Defensoría, solicitantes de la condición de personas apátridas, porque no sé si se acuerdan, el decreto 70 había introducido, la ley de ciudadanía dice residencia continua de 2 años. El decreto 70 había introducido una modificación a la ley de ciudadanía que decía que la residencia tenía que ser temporaria. Entonces, hasta tanto una persona no obtuviera una residencia temporaria por algún criterio, ya sea que... Puede ser 2 años de residencia permanente. No, temporario, pero claro, no podía ser poseedor de una residencia precaria, porque decían esto, que se daba un abuso, iba una persona, presentaba una solicitud de refugio, renovaba la precaria por 4 años, porque la CONARE puede tardar 4 años en resolverte el caso, mientras iniciaba una solicitud de ciudadanía, digamos, iba juntando años de residencia continua, y en muchos casos obtenía la ciudadanía antes de ser reconocido como refugiado. Entonces ese fue el argumento de los redactores del decreto 70 para introducir esa modificación. Bueno, con la derogación del decreto 70 eso ya no corre más. Desde que la persona pueda acreditar que está en Argentina, empieza a correr el plazo de los 2 años. Todavía hay jueces que en las plantillas, todavía hay juzgados que en las plantillas digamos, sus primeros proveídos o en el contexto del procedimiento te dicen acredite su residencia legal. No, señor, yo no tengo que acreditar ninguna residencia legal. Igual la pueden acreditar, acredite su residencia temporaria o apórteme el DNI o apórteme el certificado de antecedentes penales de su país de origen. Eso no se lo pueden pedir ni a un solicitante del estatuto de refugiado ni a una apátrida, porque no va a conseguir jamás en la vida de Dios un certificado de antecedentes penales del país de origen. Entonces, tener en claro los principios, detectar, porque de verdad, algunos quedan, imagínense los 1.000 millones de casos que deben tener los juzgados de casos de ciudadanía, por ejemplo, y quedaron plantillas viejas que bueno, que son muy fáciles de rebatir y de hecho los juzgados te hacen lugar muy rápidamente, ¿no? Pero estén atentos a ese articulito de la ley de apatría que les va a servir, bueno, por lo menos en los que... Acá el otro día en el juzgado federal en Rosario, un ciudadano iraquí reconocido como refugiado quería presentar sus papeles para el proceso de naturalización y le pedían le faltan los antecedentes, país de origen, le dicen. Y era como... No, pero por eso digo, Pero entonces, lamentablemente, les dicen eso. Y acá vamos. Pero es que yo soy refugiado, le dice, yo no puedo pedir a mi país los antecedentes. Entonces, pero es lo que pide el juzgado. Y entonces, no lo referían a ningún organismo técnico de asesoramiento gratuito o pago. Bueno, pago pone que no refieran, pero gratuito, referir a la Defensoría. Entonces, bueno, sí, a la Defensoría, dice que lo habían referido a la Defensoría, pero a la de cash, al Ombudsman, al defensor del pueblo, bueno, ¿no? A la MPD, al Ministerio Público de la Defensa. Entonces la gente va bollando, años así, se le vencen los pocos papeles que consiguieron. Entonces, bueno, escribimos al juzgado, le dijimos, miren, nos queremos reunir con ustedes, porque no es la primera vez que pasa esto. Cada vez que voy al juzgado veo a una persona hiper recontra mil vulnerable, que está ahí con su papelito viejo, todo sacando del folio, qué sé yo, una señora mayor, y que le contestan, no, pero esto es así, esto es así. Y vos decís, por favor, o sea, hay organismos bueno, hay que escribir. Yo soy muy de hablar, pero con el juez para reunirlo. Cuando estaba en el Ejecutivo hablaba, ahora que estoy en el Judicial tengo que escribir. A veces me pone un poco frenética, era la que levantaba un teléfono, pero bueno, ahora la mejor estrategia es escribir o decirle, me pasa, que decir...
o presente un certificado, o tráigame, digo, no te lo puede pedir, ya lo había argumentado, tráigame el certificado de antecedentes penales del país, ya había presentado el certificado de refugio. Bueno, llamo al juzgado, y si no, bueno, y si no, probémelo por escrito. El tema de eso es cuando la persona llega a ustedes, o sea, ustedes en Capital, y esta es la gran diferencia que siempre marcamos, vivimos en un país supuestamente federal, y de federal no tiene nada. En Buenos Aires está la Comisión del Migrante, y ustedes están ahí, que son fantásticos. Bueno, en el interior del país... Bueno, ahí ya identificamos un desafío. Miren, cuando fue la celebración, los 5 años del Pacto Mundial de Refugiados, la Argentina también fue llamada a presentar compromisos voluntarios. Presentamos un montón de compromisos voluntarios muy lindos. Muchos tenían que ver con esto, capacitación a los operadores judiciales, a los jueces y funcionarios de justicia, porque esto es nuevo para todos. Somos muy poquitos. Pero no solo en la capacitación, porque aquí están capacitados los del MPD, son bastante buenos. No, de los jueces y de los juzgados, de los funcionarios de juzgados, sí, y de los chicos. Lo que digo es que no llegan a tener ese asesoramiento. Discúlpame, Soledad. Bueno, pero discúlpame, ¿me dejas dar la idea? Por favor. Que digo, que lo que vos decís es que vos, desde el Ministerio Público de la Defensa, llamás al juzgado y activás y demás. Eso en el caso en que la gente haya tenido la buenísima suerte de llegar a ustedes y de tener una defensa. El problema acá en el interior del país es previo. La gente no llega al Ministerio Público de la Defensa, ni a ONG, ni a nadie que lo asista correctamente, y va boyando como un flipper. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, desde el Colegio de Abogados, justamente ahora vamos a tener un punto focal para poder hablar en tribunales de estos temas. Digamos, como se venían hablando antes todos los de previsional y demás, porque acá encima los abogados son multifuero, entonces atienden de todo un poco y es catastrófico, y lamentablemente les falta también capacitación, por eso también hacemos actividad de capacitación, y en este espacio, o el de la UNR y demás, brindamos espacio y posibilidades para que se sumen funcionarios. Pero lo que nos preocupa sobremanera es que no llegan al asesoramiento. Entonces, ustedes es genial. Y bueno, ahí está todo el laburo de los que no sé cómo funcionan, de los centros de acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que si los funcionarios judiciales, ni hablar del juez, pero los chicos que están llevando ciudadanías, que probablemente estén terminando la carrera o lo que fuera, también necesitan, digamos, si estuvieran capacitados no te pedirían cosas que no deberían pedir. Yo veo proveídos de capital, veo proveídos de provincia, y me quedo helada, o sea, no solo por el decreto 70, hay gente que pide, no sé, informes socioambientales, jueces, no gente, informes socioambientales, y yo qué, o sea, hay que acreditar medios de vida lícitos. También de idioma español. Por ejemplo, bueno, sí, pero por eso también digamos, como representantes de estas personas, también es tener bien en clara, después puede irnos mal, pero tener bien en claro las leyes y la jurisprudencia para defender la aplicación de la ley, porque no es nada más que la aplicación de la ley, el respeto del principio de confidencialidad de la ley de refugiados y la ley de apatría, el principio de ayuda administrativa, señor, es el ABC1 de la protección a los refugiados, la confidencialidad. Entonces no me pida que vaya a apostillar nada, no me puede pedir que tome contacto con las autoridades de mi país de origen, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, quedan 4 minutitos. Yo les... ¿Dónde está el chat acá? Yo les quiero dejar mi correo electrónico. Voy a dejar de compartir. Pues ya no compartí más, ¿no? Compartir ahora. No encuentro el chat. Ya me mareé. A la derecha. A ver si te lo pongo acá. Aparte sale. Ahí va, no. Lo tengo acá. A ver. Bueno, yo les dejo mi correo electrónico. ¿Lo ven ahí? ¿En el chat? Sí. Bueno, bueno, primero lo abro a preguntas, pero estoy a su disposición para cualquier consulta. Si les puedo dar una mano en lo que es migrantes o refugiados, me avisan.
Bueno, muchísimas gracias por esa gentileza y grandeza y disponibilidad, más allá de tu labor. La verdad es que se necesita muchísimo este apoyo y articulación, porque estamos en definitiva, obviamente, los dos de la defensa, y bueno, así que es necesaria esa articulación, y como también, ¿no?, miembros de ONGs que lo hacen, bueno, o de la sociedad civil, como la hermana Tejeda del SEMI, bueno, que están cada uno desde su espacio identificando personas que potencialmente o actualmente son apátridas o refugiadas o migrantes en situación de vulnerabilidad, así que estas redes son muy importantes y es, bueno, parte de lo que queremos aportar desde este espacio del Colegio de Abogados Rosario. Así que, Buenísimo, gracias. buenísimo que haya esta oportunidad. Bueno, ¿les queda alguna consulta, duda, comentario? Bueno, voy a hacer un pequeño comentario para ver que realmente en Europa no estamos tan avanzados. España, que hemos reconocido y tenemos las dos convenciones, y que está claro que en el 54 se dice se facilitará la naturalización. Nosotros seguimos teniendo para los apátridas el régimen general de los 10 años, con lo cual no hemos cumplido. La convención está, se intentó vía jurisprudencial y bueno, en principio se admitió, hicimos una reinterpretación diciendo, bueno, España tiene reconocido 5 años para los refugiados. Y dices, el mismo tenor literal está en el convenio 51 y el convenio 54. ¿Por qué con relación a unos les hemos reducido el plazo y a otros no? Entonces la Audiencia Nacional dijo, bueno, pues sí, perfecto, hemos incumplido el tema, pero llegó al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo pues el ponente de esa sentencia es catedrático de Derecho Civil y la Audiencia Nacional dejó más o menos dicho por analogía. Y entonces el catedrático de Civil dijo, no hay analogía, la apátrida no tiene nacionalidad y el refugiado sí. Pero vale, pero ahora estamos incumpliendo. Y dice, bueno, que el legislador español lo incorpore y punto. Pero es que llevamos desde el año 92 teniendo la convención de apatridia y desde luego tenemos procedimiento de identificación, que España fue uno de los primeros que tiene procedimiento para la identificación y el reconocimiento de la apatridia, que es un Real Decreto del 2001, y sin embargo en el tema de nacionalidad vamos atrasadísimos, pero atrasados. Tremendo. Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que es interesante. He pasado me pidieron un pequeño apunte, está pasado en el chat de una cosa de desplazamiento y apatridia, donde se pone de manifiesto los últimos recursos y sentencias que han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viendo que ahora mismo el Tribunal de Justicia está operando en ámbito de nacionalidad, aunque no tiene competencia y los estados no han cedido competencia en esa materia, sí que tenemos varias sentencias porque lo que puede provocar es una apatridia. Justo lo que comentaba antes, me parece, sí, Alberto, que habla de Estonia. Pues tenemos un caso con Estonia, donde desde luego el estonio está viviendo en Austria, quiere pedir la nacionalidad austriaca y resulta que le hacen renunciar primero para conseguir que le tramiten y luego le dicen, no, usted no tiene muy buena conducta, o sea que no le doy. Entonces renunció a una y no le dieron la otra. Entonces ahí estamos en una polémica porque además añade otra. El problema que tenemos detrás es, puede haber, de pasar de doble posibilidad de ser ciudadano de dos países a pasar a una apatridia, es un tema muy, vamos, yo creo que hay que solucionarlo en ese sentido. No puede haber un tema de una renuncia previa siempre y cuando no se tenga otra. Evidentemente, nosotros ahí en España, yo creo que igual que en Argentina, somos bastante flexibles y digamos que no generamos casos de apatridia inicialmente, distinguiendo entre la apatridia originaria y la apatridia derivativa. No te dejan renunciar si previamente no tienes otra. Por otro lado, todo niño nacido en territorio, al final, si va a ser apátrida, le damos la nacionalidad española. Creo que, bueno,
pero se ha abierto otro Claro. melón, que es el tema de los niños que nacen en el tránsito, porque las madres vienen embarazadas, pero cuando llegan a España ya han nacido los niños. Entonces no puedes decir que han nacido en el territorio español. Bueno, de verdad, felicitaros por haber tenido esta idea de colocar hoy esta ponencia y, por otro lado, dar difusión para que lo veamos, porque de repente yo lo he visto y digo, uy, si esto me interesa. Entonces, bueno, aunque sea un poquito tarde en España, pues felicidades Sí, tal cual. Es súper por tarde para todo. vos, Y por Aurelia. ahí está son muy poquitas páginas, son 4 páginas. Si no lo repito, porque está en el chat, lo podéis ver y está en abierto. Es una cosa muy pequeña, pero con una, bueno, pues creo que hay que dedicarse con cierto, bueno, en España lo que más tenemos son los saharauis realmente, por el tema de que sí, hay un bloque importantísimo, eso sí que viven en un limbo y al final están muy cansados de ver exactamente qué está pasando, porque ellos inicialmente han nacido en territorio español y ahora, pues bueno, el giro político que ha habido en nuestro estado, decir, eso no era territorio español, y de bueno, vale, lo fue, Muchas gracias, Y Aurelia. lo que no puedes decir ahora es que no lo era en el Claro. mismo espacio que antes decías que sí. Y entonces, bueno, pues esto conlleva. Y veo algunas, no me conocía la legislación argentina en esta materia, con lo cual hoy he descubierto otro mundo. Miles de gracias a todos. Y seguiré escuchando, porque me he metido unos cuantos días en el Instituto de Rosario y la verdad es que tienen muy buenas conferencias de vez en cuando. Felicidades, gracias. Genial. Hasta luego. Gracias, Aurelia, por compartir. Nos sirve para los argentinos que a veces nos bajoneamos, decir, bueno, hay algo en lo que andamos más o menos bien, que es por lo menos en materia de legislación, después veremos cómo se aplica. No, y aprovecho que me había olvidado, aprovecho el comentario del artículo 27, esto que agregó Paula recién en relación a los 18 años, el requisito de los 18 años para iniciar un trámite por naturalización. No sabemos cómo va a operar, pero una de las cosas que discutimos cuando redactábamos la ley de apatridia era que si eventualmente la CONARE determinara el estatuto de persona apátrida de un niño o de una niña, no tendría ningún sentido, porque, digamos, si tuviera menos de 18 años, no tendría ningún sentido exigirle a esa personita que espere hasta los 18 años para naturalizarse. Entonces, eventualmente podríamos plantear judicialmente que, bueno, por el interés superior del niño y por el Derecho a la artículo identidad. tanto, de ley posterior, de las facilidades para naturalización, porque lo interesante es que las facilidades las metimos vía ley de apatridia, pero son para refugiados y apátridas. Entonces, eventualmente, no se dio el caso, pero eventualmente podríamos ver qué pasa con un apátrida, porque refugiados no tendrían mucho sentido, porque digamos, sería más difícil de argumentar, pero una persona que el Estado argentino dice, esta personita no tiene nacionalidad, ¿por qué habríamos de pedirle que espere hasta los 18 años para naturalizarse? ¿Se entiende? Habría que ver. Tiene sentido. Ahora que mencionas este caso, y ya te hago una pregunta, a ver qué pensás de este caso, y que es complejo porque también tiene que ver con temas como temas políticos, que creo, no sé si fue Gabriela o Alberto que lo mencionaron, o a raíz de lo que ellos mencionaron, volvimos con los temas políticos. Ciudadano venezolano que reside en Estados Unidos hace unos años, que solicitó la condición de refugiado en Estados Unidos, todavía no se resolvió su procedimiento, se pone de novio con una argentina, quiere venir a Argentina, tiene pasaporte venezolano vencido, no hay embajada de Venezuela en Estados Unidos, solamente cédula vigente. ¿Cómo hace para ingresar al país? Y ahí hablamos, irregular. ¿Cómo hace para salir de Estados Unidos? No puede salir de Estados Unidos. O sea, debería poder salir, porque si él, vos sabés que esta palabra siempre se me escapa,
si él desiste del procedimiento, o sea, primero que para dejar ordenado allá, debería, y acá estamos viendo de ayudarlo también con alguna... Necesita un documento de viaje para salir y un documento de viaje para entrar. De Estados Unidos probablemente no pueda salir con una cédula venezolana. Claro, ese es el tema, pero entonces se podría, o sea, no es considerado apátrida. Por supuesto que no es apátrida, pero por eso digo que hay que ser muy cuidadosos. Por supuesto que no es apátrida porque ese chico es venezolano. Pero a la No vez, tiene- sus no, autoridades no tienen de embajada verdad me ahí. interesa que lo tengan bien claro. Una persona que no tiene documentos o que los perdió o que se les inundó en el lavarropas o que se les vencieron y tiene una nacionalidad, no es apátrida, es un problema de documentación. Apátrida es una persona que no tiene nacionalidad. Entonces, Claro, pero su estado en ese, claro, ahora es una situación... o será problemas, vos podés ir a plantear la aplicación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y decirle al consulado venezolano que lo documente porque los tratados, Es que digamos, no hay, el problema es que no hay, no, argentino querés decir. bueno, en Estados Unidos hoy por cuestiones políticas no hay, probablemente Por no eso, haya el problema es que representación de Venezuela. en la práctica vos no tenés representación de tu propio estado en ese país. Vos no podés viajar de otra manera. Las autoridades argentinas, en un caso así, podrían eventualmente extenderle un documento de viaje, por ejemplo. Paula, Argentina no emite documentos de viaje a personas que sean extranjeras, nacional, claro. a menos que sean apátridas o refugiados con el estatuto reconocido. Y Pero Paula, lamentablemente no. una cosa, cuando Argentina estaba en guerra con las Malvinas, tampoco había representación del consulado de Argentina en Inglaterra. Sin embargo, en la Embajada de Brasil había una representación argentina dentro de la Embajada de Brasil. No hay ninguna representación, ningún país en Estados Unidos que le haya dado un lugar a Venezuela, no hay. No, porque Venezuela se fue porque está, digamos, políticamente muy Claro. enfrentado. Sí, está muy bien lo que vos traes porque en relación a estas cuestiones, por ejemplo, Argentina no tiene embajadas en todos los países. Sí, siempre son acuerdos consulares que se hacen para representar a los nacionales de uno y otro estado donde no existe representación consular. Por un lado, tiene representaciones diplomáticas y consulares que tienen concurrencia con otros países, no sé, hasta hace muy poquito no teníamos en Senegal, por ejemplo, con la cantidad de población senegalesa que venía acá. Entonces, tenía que, no me acuerdo exactamente quién ejercía, digamos, ¿cuál era la jurisdicción consular correspondiente a Senegal? ¿A qué otro país de África tenían que irse? Puede ser que haya sido Nigeria. Y después lo mismo, Argentina tiene acuerdos con algunos países del Mercosur, con Brasil, por ejemplo, en donde, bueno, yo no tengo embajada en, no sé, ahora no me sale ningún país, pero Brasil sí, entonces los cónsules brasileros tienen como unas facultades delegadas en base a estos acuerdos, ¿no? Pero eso es una cuestión, el caso que vos planteás es que no tiene representación y que queda en un limbo jurídico, eventualmente puede pedir no sé cómo son las leyes americanas, digamos, un salvoconducto. Argentina no está dando salvoconductos. Es cierto que queda en un limbo jurídico porque no tiene un documento de viaje para salir, no tiene representación. Argentina va a poder entrar, ahora Venezuela está tramitando cédulas, el consulado acá pasaportes, pero si estás afuera, que de verdad queda en un limbo jurídico. No, allá está complicadísimo. Lo loco es, estaría haciendo como el proceso inverso. Migrar, o sea, salir irregular en la frontera con México y empezar a bajar. Porque realmente vos lo primero que dijiste fue irregular, pero digamos, y estas son las consultas que como abogado, abogada, o lo que sea en las áreas donde estemos trabajando cada uno, funcionarios también, puede suceder que te llegue esa consulta. Incluso un funcionario consular te llega esa consulta, ¿qué haces? ¿Cómo le evacuás? ¿Cómo le resolves a esa persona? Entonces, bueno, por eso es que esto de las redes, de estar informado, hay casos que realmente son complejos y que requieren un conocimiento como de todo este abanico de temas de migración, de asilo, de ciudadanía. Mira, se me ocurre que puede ir a la Cruz Roja y pedir un pasaporte humanitario, no sé, pero... Estos pasaportes, pero es que él no está reconocido y... No, bueno, pero no sé, humanitario.
La verdad es que no, en este Refugio tampoco caso puede venir. no le daríamos bola. Si el tipo viene a Argentina y dice yo quiero salir regular y no tengo ningún documento de viaje, ya así cri Porque cri. con cédula argentina, obviamente puede entrar, pero de otro país del Mercosur, ¿ok? Que tenemos ese acuerdo de Sí, viaje. sí, claro. Ahora, No, con tengo el mismo pasaporte de un ex caso. Mercosur, o habría que tener como un acuerdo, es complejo, ¿no? Habría que tener quizás como un acuerdo también, o sea, hay que ver las autoridades norteamericanas si lo dejan salir, en definitiva, si te vas, te deberían dejar ir, como no te van a No, dejar ir. acá, por ejemplo, tengo un caso de un solicitante de refugio venezolano que labura afuera, se le venció el pasaporte. Y bueno, ahora, hace un tiempito, la embajada venezolana está emitiendo Hasta pasaportes, pero hace un $300 un pasaporte tiempo no. venezolano. Además, ¿no? Pero bueno, hace poquito está emitiendo, pero antes no. Y ese señor, para ir a laburar afuera, y no podés. Tenés que usar los Casarse con la turnos. Argentina no hay No, ninguna existe un opción. pasaporte excepcional para extranjeros también, ¿no? Pero ese también es difícil de Sí, obtenerlo. pero anda, si conseguís que RENAPER de un pasaporte excepcional para extranjeros porque no tiene representación, digamos, no aplica porque acá tiene representación. Nos hace, digamos, alguna vez nos ha servido, hemos conseguido alguno para casos, para nacionales de estados donde no tenían representación que su pasaporte excepcional. No sé, habría que averiguar si Estados Unidos tiene un sistema parecido de darle un pasaporte excepcional o un documento de viaje a un venezolano que no tiene una representación de su país en Estados Unidos. Tal vez habría que ir por ese lado, un pasaporte humanitario, es complicado. A veces, ¿quién se lo emite? ¿Argentina decías que se lo emite? No, para tu caso, sí, Argentina, el RENAPER, el capítulo, el último decreto de pasaportes, que creo que es del ¿Para extranjeros? 2019, sí. Sí, No él sé, ahí estaba buscando, para lo posteé en el chat. pero para este es el último. No, no sé, lo posteé ahí una vez, pero... No, Pasaporte de emergencia de lectura mecánica. No. no confundamos. Es un decreto del 2019, después si quieren se lo paso y los compartís, que cambió en relación al decreto del 2011 y establece pasaportes para refugiados apátridas para extranjeros, especial para extranjeros. Está prevista la posibilidad de que no haya representación consular, representación de la nacionalidad de esa persona como una de las causales para que sea la Argentina la que lo emite. Lo que pasa es que la redacción quedó súper a criterio del RENAPER. Digamos, antes las causales eran como más objetivas y de hecho la práctica del RENAPER era un poco más amigable. Hemos conseguido un par de pasaportes especiales para extranjeros cuando estaba en la Cancillería. La redacción actual es como un poquito más arbitraria, eso, muy a criterio del RENAPER. La verdad es que es bastante difícil y incluso les voy a decir algo peor que el caso de este señor. No ocurrió, pero cuando estalló la crisis de talibanes en agosto del año pasado, no, del año pasado ya no, ya el tiempo pasa muy rápido, cuando se evacuaban la gente desde Kabul, que se estaban cerrando los vuelos, etcétera, etcétera, digamos, había una voluntad de que Argentina reciba, o bueno, los organismos internacionales empiezan a ver países receptores, y bueno, aún con voluntad política de recibir, había mucha gente que no tenía documento de viaje, y ningún Estado se va a jugar, digamos, se discutió mucho, o sea, es muy jugado para un Estado identificarte. Yo no estoy de acuerdo, me hubiese encantado y desde la Dirección de Derechos Humanos lo tratamos de mover. O sea, si yo tengo una ley que protege a refugiados, que tiene un artículo específico que admite que la Comisión Nacional para Refugiados promueva programas y acepte personas en esquemas de recepción de refugiados ante crisis humanitarias y afluencias masivas y lo que fuera. Hay una pata que me falta, que es la documentación de viaje.
El ACNUR en un momento, siempre el ACNUR se lo ha tirado a las autoridades argentinas, pero la respuesta es que es muy difícil porque yo identifico a una persona. Aun cuando yo le dé un pasaporte, el otro argumento es que el pasaporte argentino es muy válido, ¿no? Aun cuando yo le dé un pasaporte, un documento de viaje solo para el ingreso, es un poco jugado. Ahora, yo escuché que había un proyecto, lo tendría que chequear en su momento, un proyecto para que los consulados puedan emitir pasaportes especiales para refugiados y la definición estaría dada por refugiados según la Convención del 51, no refugiados reconocidos, porque si fueran refugiados reconocidos no tendrían sentido, porque tendría que ser un refugiado que ya tiene el estatuto que salió del país, ¿no? Una norma general que habilitaría la emisión de pasaportes en el extranjero. Hoy eso no ocurre. Argentina solo... De hecho, sin haber transitado el ¿A qué te referís con refugiados de hecho? Y según el ACNUR, digamos, o sea, la declaración de la condición de refugiado no es constitutiva, o sea, el reconocimiento de la condición de refugiado es declarativa, no es constitutiva. Uno es refugiado, de hecho, cuando se cumplen los requisitos de la definición de refugio, que está fuera de su país de origen, que tiene un tema fundado de persecución. Nunca escuché el término con el ACNUR, por eso te preguntaba. Sí, yo trabajaba con el ACNUR en Venezuela y damos capacitaciones sobre esto, y después me fijo, si querés, lo miramos, pero creo que en los documentos oficiales del ACNUR y demás se ve como se habla de hecho y de derecho. En definitiva, creo que vos lo dijiste incluso, me parece recién. No, jamás, porque nunca lo había escuchado. Declarativo si es constitutiva. Una persona es refugiada desde que se cumplen los requisitos, de hecho. Sí, y después de derecho es cuando te reconocen. No declara, o sea, no es que vos sos refugiado desde que el Estado argentino te dijo ser refugiado. Yo soy refugiado, el punto número 1, y por eso mismo no me podés echar. Eso es lo que dije, pero no por otras palabras, está bien, así lo hablábamos en las capacitaciones, o así me formaron, digamos, ellos para hablar en ese lugar. La idea es, digamos, refugiado bajo la Convención del 51, dijeron las personas que estaban trabajando. Pero es sin haber estado reconocido, sin un procedimiento. En el extranjero, digamos, pasaportes expedidos por los consulados argentinos, que hoy un consulado solo te emite un pasaporte a un argentino al solo efecto de entrar a la Argentina. Una vez que vos entrás, ese pasaporte no te sirve más. Pero eso solo se lo dan a los argentinos. En su momento había una idea de modificar eso para darles pasaportes a los refugiados según la Convención del 51, es decir, refugiados, digamos, personas que pudieran quedar incluidos en la definición de la Convención del 51 y no... Pero sin haber pasado, o los que serían como los primas facie, eran antes de haber entrado. Por decirte. Sí, refugiados que no entraron, porque si el refugiado ya... Pero que no pasaron por un procedimiento tampoco, o el que fue reconocido en otro estado. Yo pregunté, ¿va a ser refugiado con el estatuto reconocido? Me dijeron, ¿va a ser refugiado? ¿Qué va a decir el decreto? Dije yo, porque si dice refugiado reconocido no me sirve de nada, porque ese señor ya pasó por la CONARE y ya tiene derecho a obtener un documento de viaje acá. ¿Por qué estaría fuera una persona así? ¿Cómo llegó al exterior? No, sería para el afgano, digamos, la discusión se generó en este contexto de decir, bueno, ¿pueden recibir refugiados afganos? Sí, ninguno tiene pasaporte. No, entonces no, señores. Argentina no le puede dar un documento de viaje para que entre. No, pasaporte argentino. El reglamento consular, artículo no sé cuánto. Pero un salvoconducto o algo se le podría hacer. Argentina no da más salvoconductos. Por eso digo que ese es el problema. Si nosotros estamos... Esto que vos decías del venezolano en Estados Unidos. Pero el tema, el no querer dar un pasaporte, porque un documento de viaje no es un pasaporte, no lo quieren dar porque la persona luego entra acá y en definitiva le estarían terminando dando después la ciudadanía, o por qué es la negación. Hoy no lo dan porque la ley no admite dar un pasaporte a un extranjero fuera de la República Argentina. Digamos, pero un documento de viaje no es un pasaporte. Bueno, documento de viaje
se ¿Y el asimila, pasaporte Nansen, por ejemplo? ¿Viste alguna vez uno? bueno, o sea, hoy no hay pasaportes Nansen, pero sí, por ejemplo, Equivalente. en algún caso puntual de una reunificación familiar. A ver, quiero aclarar esto. Cuando el refugiado está en la Argentina, la CONARE lo reconoce como tal, tiene derecho a obtener un documento de viaje, lo mismo que la apátrida, un pasaporte especial para refugiados, o documento, se le llama documento de viaje para refugiados o apátridas. Pero el señor ya está acá y tiene el estatuto reconocido. Lo que comenté recién, en relación a esto que había planteado Paula del venezolano que está en Estados Unidos, hoy la Argentina no le puede dar un pasaporte o un documento de viaje ni nada para viajar a un extranjero que no esté en Argentina. Digamos, los consulados no dan documentos de viaje. Entonces, cuando surgió la crisis de Afganistán fue esto. Bueno, ¿ustedes estarían dispuestos a darles un documento de viaje para que entren? Pues no. Pero bueno, lo estamos pensando en la modificación, no me acuerdo si era del decreto de pasaportes, el decreto de pasaportes ya estaba en el 2019, o en el reglamento consular o lo que fuera, para que los consulados puedan emitir un documento de viaje para que estas personas, o el venezolano que se quiere ir, o el palestino que tiene una novia argentina y que no tiene documento de viaje, o por las razones que fueran humanitarias, por supuesto, puedan viajar a la Argentina. Eso todavía las autoridades argentinas no lo hacen. Lo que alguna vez hemos hecho es pedirle a la Cruz Roja que emita un documento de viaje del Comité Internacional de la Cruz Roja para algún caso de reunificación familiar. Era un caso de una familia africana en donde estaba el refugiado reconocido acá y quería traer a la esposa y a los hijos que estaban digamos, que como eran refugiados, tampoco querían decirle a su país de origen que su marido estaba en Argentina y que por eso se querían ir, entonces se acude a la Cruz Roja para que se les dé el documento de viaje. Ese documento de viaje es válido para la Argentina a los efectos de entrar. Digamos, son Ahora, estrategias para estos casos que hay que hacer como muy artesanalmente. se me ocurre que uno de los que menos deben querer que se pueda llegar a dar un pasaporte, un documento de viaje en el consulado es el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el lío que se le armaría a los consulados, yo calculo que la Pues reticencia yo creo puede que ir es por ese raro, lado la verdad es también. que sí. No, perdón, discúlpame, Mariela. Porque trabajé en el consulado argentino en Londres y se me ocurre que si hubieran venido con esa idea, me imagino al cónsul pegando el grito, obviamente no hubiera dependido de él aceptarlo o no, pero me imagino pegando el grito en el cielo, no me los manden acá. Bueno, esa fue la reacción de la reunión con la Consejería Legal y demás, es cuando dijeron, ¿ustedes les podrían dar documentos de viaje a estos señores afganos para que vengan a un programa? Nosotros les pagamos todo. ¿Me pueden aceptar 20 familias? Sí, claro, somos súper abiertos, Argentina, país ¿Quién generoso. ¿Les das preguntaba documentos de viaje? eso? No. ¿Cómo? ¿Quién preguntaba eso? El ACNUR, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, digamos, o los organismos internacionales o quien fuera que esté dispuesto a financiar un programa de recepción. Porque casualmente venimos trabajando, bueno, ahí puse lo que es prima facie refugiados, porque sería como raro, a ver, en la práctica, por ejemplo, hay abogados que acompañan casos de solicitantes de refugio que llegan al aeropuerto y que los rechazan en frontera directamente, llegan con la carta de solicitud de asilo y los fretan de vuelta, lo cual es re loco. Por otro lado, en estos casos sí, o sea, como bien dice Mariela, no, obviamente se llenarían los consulados y demás. Sin embargo, bueno, con el tema de los afganos, que es una cosa que es obvia y evidente, que deberíamos dar una visa humanitaria, o en realidad refugio, para ellos es como que está bastante difícil. Hicieron la visa humanitaria para los sirios, que ahora medio terminó, hicimos la de los ucranianos, y los afganos, y los palestinos, y los rohingya, etcétera. Pero bueno, en el caso de los afganos, que venimos trabajando justamente pro bono un par de casos, y también con unos colegas de Chile, tienen que conseguir salirse, por empezar a salir a Pakistán, que es donde tenemos el consulado nosotros, después hacer el pedido en Pakistán. No van a tener, obviamente, no van a haber pasado un procedimiento como el de la CONARE, que no sé, Soledad, si nos comentás también el tema de los plazos, que era una de las preguntas que tenía respecto al tema de apatridia, cuánto tarda un procedimiento de apatridia. Entonces,
si se consigue que la gente llegue, se haga los pasaportes, que cuesta un montón de plata, y lleguen a Pakistán y ahí pidan al consulado argentino, ahí sí se puede militar, y el ACNUR acompañaría, venimos trabajándolo y articulando esos casos, son en cuentagotas realmente, y me sorprendió que nos comentaron como que existe una visa humanitaria argentina, quizás esto se relaciona con lo que vos decís, que existe una visa humanitaria argentina para afganos, y digo, pero una dispo, yo no la leí. ¿Dónde? No, miren, les propongo algo, porque tengo unos gritos de Sí, mis ya es hijas que tarde. están muertas de hambre y tengo que, mi mamá está internada y querría ir a saludarla, pero les tengo toda mi disposición para seguir conversando. Está bueno que seamos pocos, se puede dar esta conversación. Quería aclarar esto, solo una aclaración en relación a lo que pusiste de refugiados prima facie. Digamos, yo no había escuchado hablar de la expresión refugiados de hecho. Refugiados prima facie son, los estados pueden Eso hacer no es de hecho, perdón, de hecho no, eso no es prima facie. No, igual yo nunca había escuchado hablar de refugiados de hecho, pero en relación a al link que pusiste de refugiados prima facie, por Otra ejemplo, cosa. el ACNUR le había, refugiados prima facie, los estados pueden hacer reconocimientos prima facie en determinadas situaciones en donde se considere que se da una serie de requisitos que no tenga que hacerse un análisis tan exhaustivo caso a caso, sino que se puede hacer esquemas de reconocimiento prima facie. En relación al éxodo de los venezolanos, muchos estados de la región establecieron procedimientos prima facie para reconocer el estatuto sin un procedimiento tan exhaustivo, u obviando ciertos requisitos como la entrevista de elegibilidad, etcétera, etcétera, lo que permitió que se reconocieran muchos más casos y más rápidamente. En el caso de Argentina eso no pegó mucho. Pero bueno, me despido, les pido mil disculpas, pero tengo que ocuparme de mis hijas y estoy a su disposición. Ahí tienen mi correo electrónico, me escriben en lo que les pueda dar una mano. Voy a estar disponible. Dale, si mantienen el contacto con Paula, podemos tratar de organizar otro encuentro para, no sé, proponen temas y si los puedo abarcar, lo hacemos. Dale. Genial, Soledad. Gracias a ustedes. Muchas por tu disponibilidad. gracias. Un placer. Fantástico.